Shalom, hermanos. Kol Hayim Radio presenta el estudio de la semana con el doctor Alexis Gómez, Rosh Kehilá de la congregación Hades Yameinu. Shabbat Shalom, hermanos. Nos encontramos en este Shabbat del inicio del libro de Vaikra, el libro de Levítico, como fue llamado en la versión Septuaginta. Esta porción es una porción muy importante y muy interesante porque nos va a hablar acerca de el sistema de sacrificios que eran realizados en el tabernáculo. De esa porción vamos a hablar en el día de mañana con muchos más detalles. Sin embargo, hoy queremos dar continuidad a nuestros estudios de la Midrashá y hoy queremos abordar el asunto de la importancia de la Teshuvá dentro de todo este proceso que el mundo está viviendo durante estos días, ¿sí? Primeramente, yo quisiera abordar la situación que está ocurriendo en muchas comunidades, sobre todo en las redes sociales. Hay dos puntos, como decíamos la semana pasada, o dos extremos que realmente pues lo que provoca puede ser confusión en las personas, ¿sí? Está el extremo que tiene que ver con que no está pasando nada, no está sucediendo absolutamente nada, y todo es tomado en broma con lo que está ocurriendo con la crisis que tenemos acerca del coronavirus, esta pandemia. Y por otro lado, pues irse al otro extremo, ser alarmistas, realmente venir y citar las escrituras, por ejemplo, para forzarlas a que la palabra pues diga lo que este tipo de grupos quiere que sea mencionado, ¿sí? Nosotros no podemos irnos a ninguno de los dos extremos, es lo que siempre hemos mencionado en la comunidad. Uno de los puntos que queremos resaltar es lo que siempre pues se ha mencionado acerca de que el Señor Yeshua nos dijo que miráramos las señales que como fue mencionado en Mateo 24, aprended de la higuera, y que estas señales nos ayudarían a entender los días en que vivimos, ¿sí? Así que este mensaje es un mensaje para que podamos interpretar en nuestros días aquellas cosas que están sucediendo, pero sobre todo que en medio de las situaciones que están ocurriendo, hermanos, nosotros podamos ver el plan de salvación, porque eso es lo medular, lo importante. No es los desastres, no es la peste, no es las situaciones sociales que están ocurriendo. Esos son eventos que son producto o consecuencia de algo que está ocurriendo en la vida del ser humano y es a causa del pecado, ¿sí? Así que debemos centrarnos más que todo en el antídoto y no en las cosas en sí. Y es por eso que es este mensaje que vamos a mencionar en el día de hoy, ¿sí? Así que una de las cosas que llama mucho la atención, hermanos, en la historia bíblica es la historia de un profeta que realmente pues es considerado profeta de verdad por el judaísmo, y su lectura o sus pasajes de este profeta son leídos en la tarde de el Yom Kippur. Es la historia de el profeta Yona o del profeta Jonás, ¿sí? Antes de hablar un poco acerca de este mensaje de Jonás, que es muy importante para nuestros días, nosotros debemos recordar que Jonás fue mencionado por el propio Yeshua, ¿sí? En el Evangelio, cuando él menciona que no será dada otra señal que la señal de Jonás, haciendo alusión a su resurrección en cuanto a los 3 días y las 3 noches que pasó Jonás en el vientre del pez. Pero también Yeshua nos da a entender de que una de las claves para entender
el momento de incredulidad de las personas, es el libro de Jonás. Antes de hablar de Jonás, nosotros debemos recordar que la palabra Naví en hebreo significa el que habla por Dios, ¿sí? Eso lo encontramos muy claro en Deuteronomio 18:18. Y el objetivo de los profetas no es prever el futuro, hermanos, no es hablar acerca de lo que va a suceder, como que si la Biblia fuese una especie de oráculo o de bola de cristal en la cual las personas van a buscar qué es lo que sucederá en el futuro. El objetivo de la profecía y la misión del profeta dentro del pensamiento bíblico judío es dar instrucciones de conducta para una vida de fidelidad aquí y ahora. Como ya habíamos mencionado, es una responsabilidad del profeta anunciar al pueblo la voluntad de Dios, hacer los llamados de atención, pero sobre todo, hermanos, la misión principal del profeta es llevar a la gente a entender el principio de responsabilidad colectiva. Eso es uno de los puntos importantes dentro de la profecía. Todo Israel es responsable por todo Israel. Kol Israel Arevi Zeleze. ¿Sí? Todo Israel es responsable los unos por los otros. Así que nosotros, en este tiempo en el cual estamos viviendo este principio, que cada uno de nosotros es responsable el uno por el otro para mantenernos en salud, de la misma manera es el mismo principio bíblico que mencionan los profetas, ¿sí? La profecía está cimentada en el libre albedrío, hermanos. Una de las cosas importantes de la profecía es que la gente tiene el poder de decidir o de escoger entre si cambia su camino o si continúa en su camino o en su mal camino, porque una vez que la persona toma sus decisiones debe asumir las consecuencias. Los profetas en Israel, como ya mencionamos, no son llamados para predecir el futuro, no es su misión, aunque en algún momento pues pueda parecer esto así. El hecho de que se mencionen los sucesos futuros es para que la persona pueda persuadir, el profeta pueda persuadir, reparar, alertar y fortalecer a las personas. Ese es el mensaje verdadero de los profetas. No sembrar terror ni miedo, sino que la persona, una vez que escucha la palabra de Dios, pueda ser movida al arrepentimiento, pero recordemos que debe existir lo que nosotros llamamos libre albedrío. Nosotros debemos recordar que existen dos tipos de profecías. Las profecías que son incondicionales, estas profecías son las profecías de bendición, las profecías de la verdadera prosperidad bíblica y no el evangelio de la prosperidad, las profecías de restauración y de fidelidad de Dios para con su pueblo son profecías incondicionales. Sin embargo, las profecías condicionales, es decir, que están condicionadas a las acciones del ser humano, son aquellas que alertan de las consecuencias del pecado, sobre el juicio y la justicia de Dios. Las profecías de destrucción son siempre condicionales, y eso lo vemos muy claramente en la historia de Jonás, una historia que, como ya mencionamos, es leída en la tarde del Yom Kippur para nosotros recordarnos que podemos huir de Dios durante todo un año, pero que en algún momento de nuestras vidas, ¿verdad?, Él nos va a encontrar. Y la tradición judía dice, bueno, ese día es el día de Yom Kippur, el día en que tenemos que ponernos a cuentas con Dios. Sí, la historia de Jonás es una historia muy interesante. Ella consta de 4 capítulos. Si usted nota en sus Biblias, es un libro bastante corto, no tiene muchos versículos, muchas páginas, pero contiene una historia sumamente poderosa, sobre todo para nuestros días. ¿Sí? Nosotros debemos recordar que Jona fue un profeta en los días de Jeroboam II. Según los sabios
en el Midrash, Jonás era hijo de la viuda de Sarepta, ¿sí? El jovencito que Elías, el profeta, revivió en Primera de Reyes 17:24. Esto lo encontramos en el Pirkei de Rabbi Eliezer 33. El judaísmo lo considera un verdadero sadik, y el Talmud de Jerusalén, disculpen, el Tratado de Sanedrín 11:5 lo llama profeta verdadero, Naví Emet. Es, como ya mencionamos, el libro que es leído en la tarde de Yom Kippur. La historia de Jonás empieza con un pedido del Señor para que el profeta vaya a llevar un mensaje. Y esto es lo interesante del libro de Jonás. El mensaje no es para Israel, el mensaje es para los no judíos, el mensaje es para la humanidad, un mensaje que realmente es un tanto interesante la historia de Jonás, porque este mensaje no va dirigido, como es costumbre, a la nación de Israel, sino está dirigido a un pueblo extraño, un pueblo pagano, un pueblo gentil. Hoy vivimos en el mundo, ¿verdad? En un mundo donde hay diversos tipos de pensamiento, y que a pesar de todo ello, el mismo mensaje de Jonás es también el mismo mensaje para la humanidad, ¿sí? En un mundo en que vivimos hoy, en medio de una pandemia, en medio de una situación difícil, los rabinos esta semana, por ejemplo, el día miércoles, los rabinos jefes de Jerusalén hacían un llamado a una oración colectiva de todos los judíos alrededor del mundo, y quienes estuviesen deseosos también de unirse a esta oración para pedir al Señor por misericordia. Y cuando nosotros vemos la historia de Jonás, vemos a un Jonás que realmente, pues, siendo aquel jovencito que Elías revivió, según la tradición judía, Dios lo envía a llevar un mensaje a la gran ciudad de Nínive. Recordemos que Nínive es el símbolo de la crueldad, de la violencia y de la hostilidad. Eso ya lo había mencionado el profeta Nahum y el profeta Sofonías en sus escritos. Y es interesante que es uno de las ciudades que realmente tiene mucho que ver con lo que nosotros vemos en la historia, porque Nínive era una de las grandes capitales, una de las grandes ciudades del imperio asirio. En el capítulo 1, versículo 2, Dios le dice a Jonás: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Muy parecido a las palabras que el Señor le menciona a Abraham en la historia que tiene que ver con Sedom y Amorra. La maldad ha subido al Señor. Quiere decir que existe un límite de maldad tolerable, que el Señor deja que la humanidad proceda en libre albedrío, pero hay un límite. Y ese límite ya lo había colmado la ciudad de Nínive. En ese momento, pues, Jonás, como vemos en la historia, en lugar de cumplir la voluntad de Dios, dice que se levanta para huir de la presencia de Dios. Él desea tomar un barco hacia Tarsis, que Tarsis sería hoy en día Túnez, o alguna de los lugares de la antigua España. Y es interesante que él se va a Iafo, a Jope, y en ese puerto, en el mar Mediterráneo, en el momento en el que él estaba, pues había un buen clima. Sin embargo, Jonás
paga con antelación su pasaje, cosa que no era común. El pasaje se pagaba posteriormente, una vez que ya se llegaba al destino. Sin embargo, Jonás quería estar seguro de que la embarcación le llevaría lo más lejos de Dios. Ahora usted se preguntará, bueno, pero ¿por qué Jonás, que sabe que Dios es omnipotente, omnipresente, omnisciente, cómo a Jonás se le ocurre que puede esconderse de Dios? Bueno, en realidad Jonás lo que estaba buscando era alejarse de la tierra de Israel para que, como se menciona en la tradición judía, dicen los rabinos, es que la divina presencia está sobre Jerusalén, está sobre Israel, el territorio de Israel, y lejos de ese lugar, pues Dios mantiene su distancia con el ser humano. No es que Dios no esté presente, pero Dios mantiene su distancia. Dios se manifiesta de una manera plena y mayor, por decirlo así. Su Shejinah se manifiesta en la tierra de Israel. Entonces Jonás decide, bueno, yo me voy, pero la idea es que lo que no quiero es que la voz de Dios, la palabra de Dios me atormente, y voy a irme a la situación o al lugar totalmente contrario, en la dirección contraria a lo que Dios le había mencionado. Nosotros conocemos muy bien la historia de Jonás y sabemos muy bien que en medio de las situaciones ocurre una tormenta muy parecida, hermanos, se vuelve a repetir la misma historia con Yeshua y sus discípulos en el mar de Galilea, cuando se desata aquella tormenta y los discípulos van a buscar al Señor Yeshua porque están pereciendo, están ahogándose. En medio de la situación, de la angustia, los discípulos le llaman. Igual pasa con Jonás, ¿no? Jonás está dice que en una de los lugares del barco, y había ido al lugar donde se colocaban las situaciones o los objetos de la embarcación, las cosas que las personas llevaban, y se había ido a dormir. Dice que los marineros estuvieron luchando con la tormenta, y llega un momento en el cual pues echan los enseres al agua, y luego entonces empiezan a decir que cada uno empiece a clamar a su Dios, ¿sí? Y los marineros recuerdan que una persona no estaba con ellos en el momento de clamar a sus dioses, y recuerdan que Jonás estaba allí. Llaman a Jonás y le piden a Jonás que clame a su Dios. Allí Jonás revela, es muy interesante que Jonás revela que realmente él es de Israel, luego que ya han echado suertes y la suerte recae sobre Jonás, recordando que los marineros tenían muy claro que la tormenta inusual que estaba ocurriendo, que no se debía dar en esa época del año, era producto de un juicio por parte de los dioses, según estos marineros. Entonces la suerte cae sobre Jonás, y Jonás revela que él teme a Adonai, que está huyendo de Adonai, y los marineros empiezan a decirle a Jonás que ¿qué iban a hacer? El Midrash cuenta que Jonás pide en la Biblia, en el registro de su libro, pide que lo echen al agua, ¿verdad? Y es interesante que el Midrash menciona que realmente los marineros empezaron a hacer
una serie de 3 fases de no lanzar inmediatamente a Jonás. Bajaron primeramente que el agua llegara hasta sus tobillos, mojar solo los pies, luego hacia las rodillas, luego hacia la mitad del cuerpo y por último pues lanzaron a Jonás, dice, al mar, y fue Jonás, como nosotros conocemos, Jonás fue tragado por un pez enorme. Aquí es donde entra la tradición de que fue una ballena. La Biblia no habla que es ballena, dice que es simplemente un pez enorme. Pero es interesante de que este pez, este gran pez, que es representado por la letra Nun en el judaísmo, representa en el idioma hebreo, representa al Mashiach y al reino de Dios en la tierra. Es la letra número 14, la letra Nun, y ella realmente pues representa a David, es decir, al Mesías. Curioso que el propio libro de Jonás menciona esta parte de la historia, de que un pez se tragó vivo a Jonás y que él se mantuvo en el vientre del pez por 3 días y por 3 noches. Curiosamente, en el capítulo 2 empezamos nosotros a ver un clamor de arrepentimiento, un clamor para pedir al Señor su misericordia dentro del vientre del pez, ¿sí? Entonces, hay muchos midrashim sobre la situación de Jonás, que él estaba muy tranquilo y que luego, como Dios vio que Jonás no clamaba a él, entonces Dios colocó incomodidades en Jonás dentro del vientre del pez, y al final Jonás terminó, según el midrash, haciendo esta oración. Sea por una relación o por la otra, hermanos, lo interesante aquí es ver cómo este midrash, Haggadah, un midrash que da una enseñanza moral, vemos cómo nos enseña a que en medio de las necesidades y tribulaciones es que el ser humano entonces clama a Dios. Y aquí vemos a un Jonás que en el versículo 2 en adelante, él empieza a invocar el nombre del Señor en arrepentimiento sincero. Y si nosotros notamos, debemos observar esta oración de Jonás. Esto es muy importante en los días, hermanos, en que vivimos, un mensaje en el cual debemos de nosotros entender primeramente, entender el propósito de Dios. Dice el texto de Jonás capítulo 2, versículo 2 al versículo 10. Invoqué mi angustia a Adonai y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y me diste y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó las corrientes. Todas tus ondas y todas tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Adonai, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Adonai, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Y los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Adonai. Y mandó Adonai al pez y vomitó a Jonás en tierra. Observe que el texto de la oración de Jonás nos habla de un reconocimiento
de la fragilidad humana, un reconocimiento por parte del profeta de la realidad en la que está viviendo. Pero luego, en el versículo 7, dice: cuando mi alma, cuando mis sentimientos, mis emociones ya desfallecían, cuando ya estaba sintiéndome ahogado, angustiado, en medio de las situaciones que no puedo controlar. Porque esto aquí es muy interesante. La palabra que se usa aquí es cuando mi alma, ¿sí? No habla del espíritu, habla del alma, habla de los sentimientos, de las emociones, de los instintos naturales. Y todos hemos estado pasando por este momento tan agobiante que está siendo no solo para nosotros aquí en Panamá, sino también para el mundo entero. Dice: me acordé de Adonai, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Me acordé de Adonai. Muchas veces Dios nos coloca en medio de situaciones como estas para que el ser humano pueda acordarse de Él, pueda recordar que Dios existe, como decíamos la semana pasada, que Él está en control de todas las cosas y que Él es verdaderamente, hermanos, aquel que es por encima de todos los dioses. No hay otro Dios sino únicamente Él. Esa es la fe del monoteísmo. Cuando nosotros estudiamos, que decíamos la semana pasada, en esta serie de estudios que estamos viendo sobre el Éxodo y los días que estamos viviendo, la llave para entenderlo, yo deseaba hacer esta pausa para que podamos entender el concepto de arrepentimiento. Hay algo que llama mucho la atención, y es que en medio de los momentos difíciles, dice el libro de Éxodo que en medio de los decretos de Paró, dice que el pueblo clamó al Señor. Al punto que cuando nosotros vemos la historia del llamado de Moshe en la zarza, vemos que dice que el Señor ha escuchado el clamor de los hijos de Israel. Entonces, hermanos, clamar a Dios en este tiempo, en verdadero arrepentimiento, es lo más importante. Volviendo a nuestro punto con Jonás, vemos que Jonás resalta ese principio. La gente cree en sus dioses. Sin embargo, como dice Jonás, ellos siguen vanidades ilusorias. Yo sigo al Señor, dice el propio Jonás. Con alabanza ofreceré mis sacrificios, pagaré lo que te prometí. Y esto es muy importante. En el texto dice que Jonás reconoce su pecado, reconoce que él no dio oídos a la palabra de Dios, pero es interesante que dice: pagaré lo que te prometí. Y quería hacer esta pausa en lo que estábamos viendo acerca de el Éxodo, porque esto es muy importante para el concepto de lo que ocurrió con Paró, hermanos. Cuando nosotros vemos cada una de las situaciones que se dan en las plagas de Egipto, Faraón prometía una y otra vez y mandaba a llamar a Moisés, hasta que en la última plaga Moisés le dijo que el propio Faraón dijo que ya no quería verlo, porque si lo veía, pues lo iba a mandar a matar. Tenía que ver con la última plaga, que era la plaga de las tinieblas. Es curioso, hermanos, que en todos los momentos Faraón tiene
un supuesto, y digo supuesto entre comillas, arrepentimiento, que en realidad era un tanto remordimiento o impulsado por su pueblo y su gente, pero al final Faraón no cumplía con su palabra. Fíjense muy bien en todos los textos. Y llega un momento en que dice que al inicio de las plagas dice que Dios endurecía el corazón de Faraón. Disculpe, el Faraón endurecía más su corazón. Y llega en las últimas plagas, en los últimos momentos, llega que dice que Dios endureció el corazón de Faraón. Y es aquí donde hay personas que dicen, bueno, pero entonces Faraón no tuvo la oportunidad porque Dios le endureció su corazón. Debemos entender muy bien esta frase, hermanos. Cuando el hombre endurece su corazón, él mismo cierra todas las entradas. Él cauteriza todas por decirlo así, todos los momentos en los cuales tiene la oportunidad de retornar en Teshuvá. Y este es el problema, hermanos, que existe cuando una persona no se arrepiente verdaderamente. Y llega un momento en que sus acciones terminan cauterizando su corazón y su comunicación con Dios. Y el propio Espíritu Santo, que es el que nos impulsa a reconocer nuestras faltas y a retornar a Dios. Y es allí donde el texto menciona, y Dios endureció el corazón de Faraón. ¿Sí? Porque ya el ser humano mismo, ya Dios no se mete. La persona ha tomado su libre decisión y entonces ya no hay ese impulso o aquel momento en el cual es esa sensación interna que nos dice, estamos haciendo mal. Y esto es muy interesante que en el libro de Jonás habla que debemos pagar lo que prometimos. Y la promesa hacia Dios es una promesa de fidelidad. Si realmente nos hemos arrepentido, uno de los puntos importantes es mantenernos en ese camino. La historia de Jonás continúa cuando el pez lo vomita nuevamente en la región de Jafo, en Jaffa, y de ahí entonces Jonás decide pues ir a Nínive. Era una gran ciudad, dice el texto, y le demoraba 3 días de camino predicar. Y las palabras de Jonás eran muy directas, ¿no? Dadas por el propio Dios, ¿no? Que Dios destruiría la ciudad en 40 días y que debía darse un arrepentimiento. Interesante que las palabras de Jonás son palabras muy duras. Dios destruirá la ciudad en 40 días. Es muy directo, ¿sí? No hay mucho que explicar, pero hay algo interesante que menciona el verso 2. Dice que los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y el rey Osnapar, que era el rey de Nínive en aquel momento, le llega la noticia. Dice que se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre cenizas. Y dice que él hizo proclamar y anunciar en todo Nínive un mandato. Hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe
si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos. Todo el mundo piensa que la situación radica, hermanos, en el ayuno en sí. Es que lo que libró a Nínive fue que ellos ayunaron 40 días. Realmente el ayuno, hermanos, no tiene ese objetivo, como siempre lo hemos manifestado, de pedirle cosas a Dios. Per se, el ayuno no es un medio para pedirle cosas a Dios. El ayuno realmente simplemente es un instrumento no para pedirle ayuda a Dios, sino para nosotros. Porque el ayuno nos permite a nosotros reflexionar sobre nuestras acciones. Interesante que en el versículo 8 menciona que hombres y animales deben guardar este ayuno para que una vez reflexionando de su realidad, de su situación en la que están, las personas se conviertan a Dios. Ese es el objetivo. En medio de la falta de comida, en medio de la desesperanza, en medio de la aflicción, ¿verdad?, que se había autoimpuesto porque aún no había sido derramado la ira de Dios, no se había sido derramada en Nínive. Los habitantes de Nínive adelantaron, dice el texto, ¿no? Es muy interesante lo que menciona el Midrash y la tradición, que la gente de Nínive mencionaba que, bueno, no va a haber tiempo para hacer duelo porque todos pereceremos, entonces vamos a hacer el duelo antes y vamos a hacer cosas concretas. No es simplemente el ayuno. El texto dice, cada uno vuélvase, arrepiéntase de su mal camino, reflexione de todo lo que se ha hecho, ¿verdad?, de la rapiña que hay en nuestras manos, porque habían prácticas, hermanos, de abusos entre las personas, idolatría, había robo, que son cosas que Dios abomina. Y dice que el rey de Nínive, Osnapar, dice a toda la ciudad, le menciona que el ayuno de 40 días debe ir acompañado de un cambio de conducta. Y esta es la clave, hermanos. Un cambio de conducta. Cada una de las plagas que fueron lanzadas en Egipto tenían el propósito de que Faraón reaccionara, abriera sus ojos, se arrepintiese del mal camino y recordase las obras del propio Yosef que él había querido olvidar, que sus descendientes habían querido olvidar, que Egipto había querido olvidar. Entonces es muy importante, hermanos, el hecho de la situación que vivimos hoy, debemos verla desde este punto de vista positivo. Dios nos está dando una oportunidad para que podamos ver qué cosas hemos hecho a nuestro mundo. Han circulado por noticieros e informaciones científicas que, por ejemplo, la capa de ozono está restableciéndose en la Antártida. Solo con estos días que hemos dejado descansar a la Tierra de todo lo que le llamamos nosotros progreso y tecnología, se ha reducido la contaminación. Y es muy curioso que muchos de los comentarios hablan y dicen de una manera, claro, muy humanista, no desde el punto de vista religioso, que aquí se demuestra que nosotros somos el problema. El ser humano es el problema en medio de las situaciones. El mundo está tratando de tener ese momento de tikkun, de
de restauración en estos días. Y si la tierra misma, hermanos, está gimiendo a una para ser restablecida, ¿cuánto más nosotros también no deberíamos hacer esto en estos tiempos? No se trata, hermanos, de ahora quejarnos y estar pendientes a las noticias y estar ahora diciendo qué voy a comer, qué voy a vestir, o preocupados por las situaciones en nuestros trabajos. Eso es muy cierto. En realidad, pues, vivimos en un mundo que está muy apresurado. Sin embargo, no olvidemos lo primordial de esto, porque si nosotros no aprendemos, nos va a suceder lo mismo que Faraón. Nínive aprendió la lección. Nínive vio, este es el momento, es la hora, y vamos a cambiar nuestras vidas. Porque este es el tiempo también que Dios moldea nuestro carácter. Dios fortalece nuestra fe. Ese es el objetivo de la profecía. Que si Dios fue fiel en el pasado, está siendo fiel con nosotros hoy, en medio de la tribulación, en medio de la angustia. Yo no quiero maquillar y no quiero decir aquí, hermano, no está pasando nada. Sí está pasando. Estamos en una crisis. Eso ya es evidente. Pero tampoco me voy a ir al extremo alarmista y apocalíptico, entre comillas, sensacionalista, sino que yo debo entender que todo esto es parte del plan divino. Pero como en los días de Nínive, la pregunta es, ¿esto qué me toca a mí? ¿Qué parte me toca a mí? Fíjese muy bien lo que ocurre en esta historia. La gente, el pedido es que se arrepientan, se convierta cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Porque si esto no ocurre, hermanos, de nada ha servido este tiempo en el cual Dios nos ha colocado en medio de esta crisis de la pandemia. Dios está probando la humanidad para que la humanidad se acerque. Por eso el texto de Juan 3:16 dice que Dios de tal manera amó al mundo que envió a su Hijo unigénito, hermanos, para que todo aquel que en Él crea, literalmente crea allí, que la palabra emuná, de la raíz emuná, significa todo aquel que le sea fiel y obediente a Él, y aprenda obediencia al Señor Yeshua, que no vino a abolir la Torá ni los profetas, sino que Él vino a cumplirlas, a darle su plenitud. Esto es muy importante, hermanos, no sacar fuera de contexto el texto, porque Yeshua no vino a abolir la palabra de Dios, no vino a abolir el Antiguo Testamento. Quiero dejar eso muy claro, recordando siempre el concepto, sí, somos salvos por la gracia de Dios, siempre ha sido así en la Biblia, pero la Torá nos muestra el camino, cómo vivir. Por eso no podemos hablar de que la ley fue abolida, hermanos. La Torá nos enseña cómo vivir un estilo de vida. En la Torá encontramos el lavado de manos que hoy usamos, porque Dios dio estas disposiciones a los hijos de Israel en el libro en la Torá, y especialmente en el libro de Levítico, que vamos a empezar a estudiar. Todas estas disposiciones de pueblo separado hacia la santidad, la búsqueda y el llamado de Dios para que Él esté y habite con nosotros, nosotros nos encontramos en el libro de Vaikra, de Levítico, como vamos a hablar en el día de mañana. Les invitamos a participar de este estudio. Todo aquel que en Él crea, todo aquel que sea obediente, sea fiel en Él, no se pierda, hermanos, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo
Dice el texto, ¿verdad? De Juan, capítulo 3, versículo 17. Dios no envió al Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo mediante Él, por medio de Él. Y aquí todo el mundo dice, todo el mundo va a ser salvo. Dios no quiere que nadie perezca. Pero es que cada uno tiene libre albedrío. Cada uno escoge y elige. Aquí es donde está el amor de Dios. Que siendo nosotros pecadores, a pesar de todo ello, Mashiach, Cristo, murió por nosotros. Por usted y por mí. Independientemente, no lo merecíamos. Ahí está la gracia de Dios, ¿verdad? Él no quiere que nadie perezca. Dios no envió a su Hijo para condenarlo. No es el Hijo quien condena al mundo. Somos nosotros mismos, con nuestras acciones, quienes nos condenamos a nosotros mismos. El que en Él cree, es decir, el que en Él es obediente y fiel, no es condenado, hermanos. Y esto es muy importante recordarlo. Aquel que sea obediente y fiel y le reconozca no solo como su Salvador, sino como su Señor, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha sido fiel en el nombre, en la autoridad del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron las tinieblas, más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Así que somos nosotros mismos. Volviendo al texto de Jonás, hermanos. Este rey, Osnapar, pide este ayuno. Un ayuno muy interesante que era simplemente de 24 horas, claro está, tomar una sola comida, siempre al atardecer, en pocas raciones, durante 40 días. Y dice el texto que vio Dios lo que hicieron. Ojo, hermanos. Vio Dios primeramente lo que hicieron, el ayuno que hicieron. Pero también vio Dios, dice, que se convirtieron de su mal camino. Es decir, hicieron teshuvah. ¿Sí? O sea que quiere decir que la gente, hermanos, empezó a poner en práctica. No es simplemente decir, Dios ayúdanos, sino a cambiar verdaderamente. Y entonces, solo entonces cuando eso ocurra, dice que el texto dice, y Dios se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Aquí vemos que las profecías, esta es una de los puntos de la profecía condicional. Las profecías que tienen que ver con castigo, maldición, son condicionales a la reacción, ¿verdad?, al momento en el cual o cómo la persona actúa y cómo cambia su manera de ser. El capítulo 4 nos habla de que Jonás se enoja con Dios.
El día del juicio era el día de Yom Kippur y no ocurrió el juicio. Entonces Jonás se enoja porque la gente no lo va a tomar en consideración y la historia dice que Jonás va a construir entonces una enramada en Sucotas, arma una sucá. Jonás empieza a decirle a Dios, quítame la vida, porque es mejor la muerte que la vida. Y Adonai le dice, bueno, ¿y tú crees que haces bien en enojarte tanto? ¿Y qué sucede? Jonás espera a que Dios castigue la ciudad. Sin embargo, esta historia nos da una gran lección. Porque Dios permite que nazca una calabacera, una mata de resino, ¿sí? En hebreo, kikayón, y que Jonás, en medio del calor, esta calabacera, esta mata de resino, lo cubre del calor. Pero a la mañana siguiente dice la historia que vino un gusano y mató la calabacera. Jonás se vuelve a enojar, ¿no? Y vuelve a decir en el verso 8 aquella palabra, no, mejor sería para mí la muerte que la vida. Dios le dijo a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Adonai, ¿tuviste lástima de una calabacera? Que en la que no trabajaste ni la hiciste crecer, que en un espacio de la noche nació y en otro espacio de la noche pereció. ¿No tendré yo piedad de Nínive, aquella ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda hay muchos animales? Es decir, no saben distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo, pero que con este mensaje que tú les diste, lograron distinguir. Es curioso que dice que Jonás predicó, no dice cuál es la prédica de Jonás. Pero es interesante que todas las cosas que dijo Jonás, todas las prácticas de Nínive, de egoísmo, trato a los extranjeros, que tiene que ver también con el haberse desviado hacia el politeísmo y hacia los dioses, hizo con que la gente realmente tomara una decisión, tomara una determinación, siendo enfrentados ante el espejo de la Torá. La Biblia no dice cuál fue el mensaje de Jonás a Nínive. Simplemente dice que Jonás les dijo que se arrepintieran de su mal camino, porque Dios destruiría la ciudad en 40 días. Pero la gente cambió. Y Dios perdonó a la ciudad. Y ese debe ser nuestro mensaje en este tiempo, ese debe ser nuestro propósito. Un llamado al arrepentimiento. Tampoco podemos irnos al otro extremo, hermanos, como he visto en muchos lugares, porque yo voy a predicar la palabra de Dios, porque la sangre de Cristo, porque el Señor nos va a liberar, vamos a hacer un culto de liberación del coronavirus. Hermanos, no se trata de esto, se trata de arrepentimiento. Aquí hay un juicio de Dios, pero como decía el rabino Marcelo en esta semana, Dios es un Dios de juicio, pero también es un Dios misericordioso,
bondadoso si nos arrepentimos y volvemos a Él. Y esa es la oración en medio de Israel, en medio del pueblo judío, en medio de esta situación. Debemos arrepentirnos como humanidad. Pero no solamente ser un arrepentimiento de labios. Porque la palabra arrepentimiento en hebreo tiene una connotación mucho más profunda. Teshuvah implica no solamente decir las cosas, sino hacer el cambio. ¿Qué es lo que ocurrió con Nínive? Recuerden, dice que la gente ayunó, Dios vio la acción del ayuno, pero también la gente dice que cambió su vida, se volvió de su mal camino. Y esa es la clave, hermanos. Eso es lo que hace la diferencia. Debemos protegernos. Y aquí quiero aclarar, hermanos, que no debemos ser insensatos como muchos. Que hay algunos que hablan de voy a ir a predicar la palabra de Dios. Eso es muy importante, hermanos. Debemos hacerlo. Pero quiero recordar que el Señor también nos manda a que primeramente, antes de hacer estas cosas, debemos buscar su rostro en arrepentimiento. Y allí, hermanos, solo allí veremos la mano poderosa del Señor. Porque no depende de nosotros, depende de su misericordia. Y aprovechar este tiempo, como bien leía, que me preocupaba mucho, y es una preocupación de muchos de nosotros como ministros, que muchas personas están utilizando esto para crear terror, pavor. Y ciertamente nosotros debemos temer a Adonai. Y el temor al Señor implica el reconocer que Él es Dios, que está en control de todas las cosas y que no hay nadie por encima de Él, como decíamos la semana pasada. Pero sobre todo reconocer nuestra condición humana, nuestro pecado, para volver a Él y ser fieles a Él. Y es así, y esa es la clave, como nos menciona en el libro de Jonás, para que Dios pueda revertir todo lo que ha ocurrido en este tiempo. Así que nuestro llamado a todos es un llamado de arrepentimiento sincero. Buscar el rostro de Dios mientras Él pueda ser hallado. Porque confiamos que Él nos librará de esta crisis en la que estamos. Si el ser humano aprende y como creyentes aprendemos y damos luz y testimonio de aquel que murió, Yeshua HaMashiach. Amén, amén. Que el Eterno nuestro Dios les bendiga y les guarde en este tiempo, a cuidarse, a quedarnos en casa y hacer luz para aquellos que nos rodean, dando una palabra de aliento y una palabra de desesperanza, una palabra que lleva al arrepentimiento sincero en el nombre de Yeshua. Bendiciones, hermanos, y Shabbat Shalom. El Ministerio Renueva Nuestros Días es un ministerio de instrucción bíblica sin fines de lucro, constituido para el apoyo de la iglesia local, promoviendo la enseñanza bíblica, la edificación del cuerpo del Mesías y auxiliando a la restauración de la iglesia con base en los principios bíblicos vividos y promulgados por Yeshua, Jesús y sus discípulos en el primer siglo. El Ministerio Renueva Nuestros Días está basado en las palabras del profeta Jeremías, cuando en el libro de Lamentaciones 5:21 dice: Vuélvenos, oh Eterno, a ti, y nos volveremos, renueva nuestros días como al principio.